Listo, Monse. Gracias, Alan. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la presentación. Un segundo. Al final, como dijo Alan de la presentación, si alguno tiene alguna duda, con muchísimo gusto se las podemos contestar. ¿Sí lo viste? Ya está. Apenas va empezando, ¿no? Apenas va a empezar. Sí. Quítale el sonido y quítale cámara. Iniciar sin video y desactivar. Bueno, vamos a comenzar ahora sí. Y el tema del día del taller de hoy es de porciones de alimentos. Bueno, quisiera empezar explicando qué es una porción. Y bueno, una porción de alimento es una cantidad medida específica de alimento y hay ciertas recomendaciones acerca de cuántas porciones y qué tipos de alimentos debemos de consumir dependiendo de la etapa de vida o del grupo de edad. O sea, por ejemplo, no es lo mismo las porciones recomendadas a un niño de 5 años que a un adolescente, que a una mujer en edad reproductiva o que esté embarazada, ni tampoco para los adultos mayores. Van cambiando conforme la etapa de vida. Esto porque en las diferentes etapas de vida pues tenemos diferentes requerimientos y a lo mejor, por ejemplo, los niños chiquitos, como siguen en desarrollo y crecimiento, sus requerimientos de hierro pueden llegar a ser un poco más elevados, entonces las porciones de alimentos ricos en hierro, pues para ellos son un poco más altas que para la población mayor, ¿no? Y también las porciones nos ayudan a tener una dieta equilibrada, es decir, al seguir las recomendaciones de porciones y como que garantizamos tener todos los nutrimentos y vitaminas y minerales que necesitamos para mantenernos saludables. Y bueno, ¿qué tan necesarias son las porciones? Yo personalmente creo que son muy necesarias en personas que tengan alguna condición que necesite como de porciones más específicas. Por ejemplo, las personas que viven con diabetes necesitan tener las raciones de hidratos de carbono un poco más controladas que personas que no tengan diabetes. O por ejemplo, personas que tengan hipertensión, es muy común que los alimentos que tienen mucha sal o mucho sodio se les restrinjan un poco más debido a la condición. Entonces, yo creo que son necesarias como para guiar a las personas que vivan con alguna condición, ya sea para tratar o para mejorar la enfermedad. Y también creo que nos ayudan a saber cuánto debemos consumir de ciertos tipos de alimentos para poder mantenernos saludables. O sea, es decir, que también nos pueden ayudar como prevención o que la enfermedad, o para prevenir que la enfermedad se, se agrave. Aquí puse como para que vieran como ejemplos de porciones, o sea, no como tal de los alimentos, sino como la forma en la que se miden algunas cosas. Por ejemplo, media taza de fruta o que sea un tercio del plato o 2 cucharadas de mermelada o 2 cucharadas de cajeta, 10 almendras, o sea, son como, o sea, son porciones cuantificadas de alimentos que ahorita más adelante voy a darles algunos ejemplos de los alimentos. Que están ya medidas por personas que hicieron como estudios para saber que si este tipo de porciones nos van a ayudar como para llevar una dieta más equilibrada y balanceada. Y bueno, también se me hizo muy importante mencionar que las porciones son solo una guía, porque luego, por ejemplo, con las porciones que acabo de mencionar, como por ejemplo media taza, o que hay porciones un poco más específicas como 30 gramos, 120 gramos o un tercio de pieza, o como ese tipo de porciones, luego puede llegar a ser complicado como consumir esa porción exacta. Pero para ello hay como unas guías más generales de las cosas y cantidades que debemos de consumir para darnos una idea más general y no tener que estar pensando como en 30 gramos, media taza, cuando no podemos medir este tipo de cosas, que estemos, no sé, por ejemplo, si sales a un restaurante a comer o si estás en una comida familiar,
pues era un poco complicado medir exactamente las porciones como están indicadas. Entonces, una recomendación eh, buena, a mí se me hace muy buena, es, por ejemplo, este plato, que es el plato del buen comer de adultos mayores que elaboró allí la clínica de la evaluación del adulto mayor de la Ibero, y me parece muy visual cómo lo ponen, ¿no? O sea, por ejemplo, ven, aquí está el plato y se da a entender perfectamente que la mitad del plato tiene que estar cubierto de frutas y verduras, ¿no? Y después un cuarto del plato tiene que ser cereales como tortilla, pasta, productos de maíz, papa, arroz, y vemos también que otro cuartito del plato tienen que ser alimentos ricos en proteína, ya sean alimentos de origen animal como pescados, carnes, huevos, y también podemos ver que hay frijoles, habas, lentejas, que también son alimentos ricos en proteína. Y también aquí vemos, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero esta partecita como blanquita que se ve como con cosas blancas de los lácteos, que se recomienda que se coman 2 raciones de lácteos al día por el tema de que son alimentos ricos en calcio y pues nos ayuda a la salud de los huesos. También del lado derecho podemos ver un pequeño círculo donde vemos aguacate, aceites y semillas, que estos son alimentos ricos en grasas buenas, que las grasas buenas nos ayudan a mantener nuestra salud. Y también vemos un vaso con agua, que es acerca de la recomendación de agua, y ahorita voy a hablar un poco de las recomendaciones de los alimentos. Y otra forma de medir las porciones, o bueno, de un aproximado de porciones, aparte de las del plato, por ejemplo, podemos utilizar nuestro puño como referencia para medir una porción de cereales. O sea, literalmente puedes, o sea, servirte y poner tu puño arriba, o sea, un poco arriba del alimento, como para ver si es más o menos del tamaño del puño, y ese es un aproximado de la porción adecuada que debemos de estar comiendo de cereales en cada comida. También la palma de la mano funciona como referencia para la cantidad de proteína que debemos de estar consumiendo en las comidas. Es decir, o sea, puede aquí una pechuga de pollo mínimo debe de ser de este tamaño, y entonces ya nos podemos dar una idea. Si la pechuga de pollo es del tamaño de 2 de nuestras palmas, pues eso más o menos quiere decir que ingerimos 2 porciones de proteína, ¿no? Y para las verduras, la porción equivale a lo que cabría en las 2 manos abiertas de esta manera, o sea, como si fueran a agarrar agua para echársela en la cara. Esa es como la posición, y lo que en teoría quepa ahí no es para que agarren la verdura como tal y la sirvan en su plato con la mano, sino para darse igual una idea, o sea, como poner las manos arriba del plato y ver si más o menos es del mismo tamaño, y eso nos habla de que es una porción adecuada. Y bueno, ahora vamos a las recomendaciones ya un poco más específicas de las frutas y verduras y cereales y los alimentos que vimos en el plato anterior. Y bueno, se recomienda consumir 5 porciones de frutas y verduras al día. Hay que recordar que la papa ni el chícharo cuentan como verdura. La papa es un tubérculo que cuenta como cereal porque tiene mucha cantidad de hidratos de carbono. El chícharo es una leguminosa, tampoco cuenta como verdura. Y bueno, se recomienda consumir 5 porciones, y la distribución que se recomienda son 3 verduras y 2 frutas al día, que ahorita más adelante voy a hablar un poco más de qué ideas o qué porciones pueden ser. Y también los cereales, se recomienda consumir que la mayoría de estos sean integrales, o sea, como el pan integral, la tortilla es un muy buen cereal porque viene del maíz, y aparte el proceso de nixtamalización que tiene también ayuda, es muy buena fuente de calcio, entonces es muy buena. La avena, pastas integrales, y bueno, mínimo los cereales son una fuente de energía principal que necesitamos durante todo el día. Entonces, al menos deben estar presentes los cereales en nuestras 3 comidas principales del día. También los lácteos, se recomienda en específico los lácteos bajos en grasa, como la leche light o descremada, quesos bajos en grasa y el yogur natural. Y como ya había mencionado anteriormente, se recomiendan 2 porciones de lácteos al día por el tema del calcio, para prevenir enfermedades como pues, la salud del hueso.
Ahora las grasas se recomienda consumir y utilizar al cocinar aceites vegetales, de preferencia que sean de oliva, soya o canola, pero en general un aceite vegetal es muchísimo mejor que una grasa animal, porque las grasas animales son más saturadas. Y en cuanto a las leguminosas, que vienen siendo los frijoles, las habas, garbanzos, alubias, es una muy buena fuente de proteína, aparte de que es muy barata y aparte nos aporta fibra. Al combinar las leguminosas con un cereal, por ejemplo, arroz con frijoles o tortilla con frijol, eh, se construye como una proteína de muy buena calidad. Entonces, también es una muy buena forma de obtener proteína en la dieta. Y también tenemos obviamente los alimentos de origen animal, que se recomienda preferir proteínas que sean bajas en grasa, como por ejemplo la pechuga de pollo, el bistec, jamón de pavo, pescado y también pues algunos quesos que entrarían como alimento de origen animal que sean bajos en grasa. Ahora el azúcar, pues el límite recomendado son de 25 a 50 gramos, que vienen siendo más o menos de 8 a 10 cucharaditas al día. Sin embargo, se recomienda que solo se den 2 porciones de azúcar al día, porque también hay que tomar en cuenta que muchas de las cosas que comemos durante el día ya tienen azúcar añadida. O sea, por ejemplo, los panes Bimbo también tienen un poco de azúcar añadida. Si es que comemos un cereal de caja, pues ya tiene mucho azúcar. Entonces, por eso se recomienda que solo 2 porciones al día de azúcar. Y en cuanto al agua, pues es muy importante estar bien hidratado durante el día. Se recomienda consumir de 3 a 8 vasos de agua simple, pero sin embargo también los tés naturales pueden llegar a contar como el líquido que necesitamos, porque es muy importante recordar que somos el 70% agua. Entonces necesitamos el agua para que nuestro cuerpo funcione bien, para sentirnos bien y para mantener nuestra salud. Y en cuanto a la fibra, que la fibra es lo que nos ayuda como a ir al baño, a tener una buena salud intestinal, se recomienda de 25 a 30 gramos al día, que justamente con la cantidad de recomendación de frutas y verduras al día se puede cubrir. Entonces, como la fibra tiene múltiples beneficios, sí, o sea, la recomendación como que de frutas y verduras va como relacionada con la de la fibra. Y bueno, ahora vamos a hablar de porciones de frutas y verduras ya un poco más específicas. Y bueno, como les mencioné anteriormente, la recomendación son 5 porciones entre estos dos grupos de alimentos, frutas y verduras al día. Y se recomienda específicamente 3 porciones de verduras y 2 de fruta. Aquí les puse algunos ejemplos de porciones de frutas y de verduras. Por ejemplo, una manzana cuenta como una porción de fruta, medio plátano cuenta como una porción de fruta. Entonces, es decir, si llegamos a comer un plátano completo, pues ya cumplimos con nuestras 2 porciones de fruta. También tenemos otras medidas como una taza de sandía, que también puede aplicar para la papaya, la piña y el melón. Una taza de estas frutas equivale a una porción. Entonces, pues ahí es cuestión de también como escuchar qué tanta hambre tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, si queremos comernos nuestras 2 frutas al día, pero no tenemos tanto antojo, no nos gusta tanto la fruta, pues con un plátano que te comas al día ya cumpliste con tus 2 raciones de fruta. Pero a lo mejor si tenemos más hambre y tenemos más antojo, pues a lo mejor te puedes comer 2 tazas de sandía o 2 tazas de piña o 2 tazas de melón para que haya más volumen y nos pueda dar más saciedad. Ahora, en cuanto a las verduras, se recomienda 3 raciones al día. Por ejemplo, aquí tenemos media taza de zanahoria cruda picada, equivale a una porción. Una taza de verdura cocida equivale a una porción. Perdón, aquí era media taza de verdura cocida. Y 2 tazas de ensalada cruda equivale a una porción. Entonces, por ejemplo, volvemos a lo mismo. Si tenemos mucha hambre, si tenemos mucho apetito, lo recomendable con la verdura sería comer porciones de más volumen para que nos den más saciedad. Si son días en los que no tenemos tanta hambre, pues podríamos comer porciones que tengan menos volumen, pero que cumplan con la porción. O sea, por ejemplo, la media taza de verdura cocida equivale a una porción, entonces una taza de verdura cocida ya serían 2 porciones de verdura, ya nada más nos faltaría una.
en una, porque sabemos que cuando cocinamos la verdura o cuando ya sea que se hierva o que sea al vapor, pues la verdura tiende como a reducir su tamaño. Entonces la verdura cocinada es media taza es la porción, ¿ok? Ahorita lo cambio para que no nos confundamos. Y ahora en cuanto a porciones de cereales, la porción recomendada es de 7 a 7,5 porciones al día. Puede llegar a sonar como muy, que son muchas porciones, pero ahorita vamos a ver que en realidad no son tantas. Por ejemplo, una porción equivale a una rebanada de pan integral, a un tercio de taza de arroz cocido, media taza de pasta cocida, 3/4 de taza de avena cocida, un tercio de concha o una tortilla de maíz. Entonces, por ejemplo, ya mencionamos que el arroz, su porción es un tercio de taza de arroz cocido, ¿no? Y si necesitamos de 7 a 7,5 porciones al día, pensemos que en la comida nos podemos comer una taza de arroz, que ya equivaldría a 3 porciones, y nada más nos quedarían 4 porciones a distribuir en el día. Por ejemplo, desayunar, no sé, un huevo revuelto con 2 panes tostados, que ahí ya serían otras 2 porciones, y cenar a lo mejor unas quesadillas con 2 tortillas, ahí también ya serían otras 2 porciones. Entonces, en realidad no es tanto, solo es como saber cómo distribuir los cereales durante el día y listo. Y bueno, también es importante mencionarles que la concha la puse porque sé que es muy querida la concha dentro de los panes dulces, pero es un cereal con grasa. Todos los cereales o los panes que lleven en su preparación mantequilla se cuentan como cereales con grasa. Entonces, obviamente, procuramos limitar este tipo de alimentos. Está bien darnos el gustito y el antojo de vez en cuando, pero lo ideal es alimentarnos principalmente de cereales que no tienen grasa. Y bueno, ahora vamos a hablar de porciones de lácteos. Como ya mencioné anteriormente, la ración recomendada son 2 al día, y recordar que son una muy buena fuente de calcio y también pueden ser fuente de proteína. Aquí hay algunas porciones igual de lácteos. Se recomienda los lácteos descremados, como por ejemplo la leche light, y la porción es una taza. También se recomienda el yogur natural, no de los que ya vienen como con sabor durazno, sabor fresa, o esos tienden a llegar a tener mucho azúcar. Entonces por eso preferimos el yogur natural. Una taza de yogur natural es la porción, 3 cucharadas de queso cottage, 4 cucharadas de leche en polvo descremada, 40 gramos de queso panela, que más o menos vienen siendo como 2 rebanaditas generosas de queso panela, y 30 gramos de queso Oaxaca. Los primeros 5 son bajos en grasa, son descremados. El queso Oaxaca sí tiende a tener un poquito de más grasa, pero regreso a lo mismo. Lo importante es como saber, por ejemplo, a lo mejor un día comer queso Oaxaca y al otro día leche light, y luego queso panela y luego al otro día yogurt. El chiste es como tener opciones para poder variarle y obviamente comer con más frecuencia los que tengan menos grasa. Y ahora vamos justo a unas muy importantes, que son las porciones de las grasas. La porción recomendada son 4 raciones al día, pero hay que tomar en cuenta que la mayoría de las preparaciones de comidas, si aunque comamos en casa o fuera de casa, los guisados y todo eso, pues la mayoría ya lleva grasa en su preparación, por lo que a veces puede llegar a ser como un poco difícil controlar la cantidad de grasa que estamos comiendo. Entonces, la recomendación que yo les hago es que si cocinan en casa, tratar de cocinar con las porciones que ahorita les voy a indicar, y así ya tenemos un poco de más control de la cantidad de grasa que tiene nuestra dieta. Entonces, por ejemplo, una cucharadita de aceite de oliva, soya o canola, o en general de aceites vegetales, equivale a una porción. Entonces, por ejemplo, pueden cocinar su guisado, o no sé, asar su pechuga, su carne, su pollo, o hacer la preparación con 1 o 2 cucharaditas de aceite, y ya pues ahí mismo viene pues 2 porciones de las 4 que estamos hablando, ¿no? También una cucharada de crema, es de la crema normal, no crema light, no crema nada, sino de la crema normal, equivale a una porción.
Entonces también hay que tomar esto mucho en cuenta porque luego sí pasa que nos pasamos de crema como que con los tacos, con los chilaquiles, entonces hay que tener mucho cuidado con la crema. Bueno, luego también, por ejemplo, los aderezos para ya sea ensaladas, verduras o ese tipo de cosas. 1,5 cucharadas, por ejemplo, de vinagreta casera equivale a una porción de grasa. También 1,5 cucharadita de mantequilla sin sal equivale a una porción de grasa. Un tercio de rebanada de aguacate también equivale a una porción de grasa. 14 piezas de cacahuates naturales también aportan grasas buenas y lo que aquí quise hacer mención es que, por ejemplo, los cacahuates son fuente también de proteína. No nada más nos aportan grasa, también nos aportan un poco de proteína que nos viene muy bien a la dieta. Entonces, por ejemplo, el chiste al final de la alimentación es que tenga variedad, o sea, que por ejemplo que utilicemos el aceite para cocinar durante, no sé, la comida de la tarde, pero a lo mejor en la noche nos comemos nuestras quesadillas con un poco de aguacate y en la mañana, o de colación nos podemos comer nuestros cacahuates, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta precisamente esto de las preparaciones. Si los podemos preparar en casa y controlar un poco más la cantidad de grasa, está perfecto. Y si vamos a algunos lugares, por ejemplo, si vas a comer chilaquiles a un restaurante o te invitan a comer, pues casi casi que asumir que la preparación es muy probable que ya tenga grasa en su preparación. Uy. Bueno, ahora vamos a hablar de porciones de proteínas. Y bueno, se recomiendan 4 porciones de proteína a lo largo del día, pero se recomienda que entre 2 y 2,5 de porción vengan de una proteína animal y 1,5 porción venga de proteína vegetal. Ahorita lo voy a explicar. Eh, las proteínas animales son muy buenas porque tienen una proteína de muy alta calidad y eso nos va a ayudar a preservar la cantidad de músculo que tenemos en el cuerpo. Entonces, por eso es necesario ingerirla en la dieta. Sin embargo, la proteína vegetal también es muy buena porque, por ejemplo, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las alubias, todo este grupo de alimentos tiene proteína, pero es deficiente como en un pilarcito para que sea una proteína de buena calidad. Entonces, lo que hacemos con las proteínas vegetales es juntarlas con un cereal, ya sea, por ejemplo, frijoles con arroz o tortilla con frijol, y esto ya hace que la proteína vegetal sea también de buena calidad. Entonces, aparte de que los frijoles nos aportan energía porque es una muy buena fuente de hidratos de carbono y también tiene muchísima fibra y les digo, también tiene proteína. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos de porciones de proteínas una pieza de huevo entero. Un huevo entero equivale a una porción. Luego, 30 gramos de pescado blanco, que les digo, también se pueden guiar más o menos por su palma de la mano para saber cuánto es una porción adecuada. 30 gramos de carne molida de res, por ejemplo, de picadillo, y 30 gramos de pechuga de pollo, que si pueden ver como que más o menos, bueno, más bien son las mismas porciones, solo pues puede variar del tamaño de su mano. Y ahora tenemos a las vegetales, que son, por ejemplo, media taza de frijoles de la olla o cocidos, procurar que no sean las preparaciones refritas, yo sé que son muy ricos, pero procurar que sean la menor cantidad de veces posibles. También una taza de lentejas cocidas cuenta como una porción de proteína. Y pues, por ejemplo, aquí entonces podemos ver si necesitamos como 4 al día y que casi 3 o 2,5 vengan de animales, pues podemos desayunar, no sé, 2 huevos y a lo mejor comer pescado o carne o pollo y en la noche cenarnos unas enfrijoladas también o a nuestras quesadillas les podemos poner frijoles. Son formas como de irle mezclando a los alimentos. Y ahora también una muy importante, las porciones de azúcares. Como ya mencioné, se recomiendan 2 porciones al día de azúcares. Y en general no es que los alimentos ricos en azúcar, como los que vemos acá abajo, sean malos. Sí se pueden incluir en la dieta, pero siempre y cuando sea de manera adecuada. Recuerden que todo en exceso es malo. Entonces el chiste es como saber cómo incluirlos en nuestra dieta sin llegar a excedernos y que nos cause un daño a la salud. Entonces, por ejemplo, aquí puse
2 cucharaditas de mermelada de fresa equivale a una porción de, de azúcar, que la verdad, si no comemos tanto dulce, es una porción bastante adecuada. También, por ejemplo, si nos gustan mucho los tés naturalitos, también agregarle 2 cucharaditas de miel de abeja puede ser una muy buena opción, porque esto también equivale a una porción de azúcar. 1/3 de pieza de chocolate amargo también equivale a una porción de azúcar. 2 cucharaditas de azúcar de mesa. Si les que llegan a tomar café, pues esta es como una porción ideal para agregarle al café. 1/3 de pieza de gelatina, ya sea casera, obviamente de preferencia casera, pero si no también pues están las que ya venden hechas en el súper o los sobrecitos que venden hechos, pues 1/3 de pieza de gelatina es la porción. Entonces, por ejemplo, si nos comemos de una gelatina al día, pues ya con eso tenemos más que suficiente para nuestras porciones de azúcar al día. También tenemos que 1,5 cucharadita de cajeta es la porción adecuada para, o sea, de azúcar en cuanto a cajeta. Entonces, tenemos varias opciones. O sea, por ejemplo, si podemos comer nuestras 2 cucharaditas de mermelada en la mañana con un pan, ya tenemos ahí una porción de azúcar. Y si en la tarde, si nos antoja, pues nos podemos echar unas galletas Marías con 1,5 cucharadita de cajeta, que la verdad no es así tanto, pero tampoco es chiquitita la porción, o sea, sí es una porción adecuada. Y bueno, otras recomendaciones que me gustaría hacerles es que cuando vayan a comer algo rico en cereales, o sea, que sea algo como de harina, tortilla, o que sea algo rico en azúcar como las cosas que acabo de presentar, ya sea como gelatina o incluso como el pan dulce, o sea, que sea como rico en azúcar. Tratar de comer al mismo tiempo algo rico en grasa y en proteína, porque esto nos va a ayudar a que no se nos eleven tanto los niveles de azúcar en sangre. Entonces, eh, por ejemplo, se me ocurre una gelatina que es rica en azúcar, acompañada de yogurt, que el yogurt tiene proteína y de unas nueces. Y las nueces nos aportan grasa y proteína, entonces esto nos va a ayudar a que los niveles de sangre no se nos suban tanto. También les recomiendo mucho, en la medida de lo posible, consumir las frutas y las verduras con cáscara y variarle a la presentación de estas. O sea, por ejemplo, a lo mejor un día comieron ensalada cruda y al otro día procurar, no sé, una sopa de verduras o verduras asadas, o sea, como variarle la presentación para que la alimentación se mantenga como apetecible e interesante. Y consumirlas con la verdura nos ayuda justo al tema de la fibra. En la cáscara hay mucha fibra que nos puede ayudar justo a toda nuestra salud intestinal. Yo sé que hay veces en que las frutas o las verduras con cáscara no llegan a saber tan ricas como sin cáscara, pero es cosa también como de ir acostumbrando al paladar. Y también algo muy importante es recordar respetar el hambre y la saciedad. No hay que comer de más, o sea, cuando ya nos sintamos satisfechos, pues es una señal adecuada para saber que es el momento ideal de dejar de comer, pero tampoco hay que quedarnos con hambre. Si tu cuerpo tiene más hambre, si realmente es hambre, pues darle un poco más de alimento para que no te quedes con hambre. También, pues comer acompañado y disfrutar las comidas es una muy buena forma de comer saludable también. Y recordar, esto es muy importante y es una de las cosas que quiero que se lleven, que todo es un balance. No hay alimentos buenos ni malos, ni que esto es pésimo, no. Y además, cada quien tiene su forma individual de alimentarse, porque cada quien tiene vidas diferentes, gustos diferentes, cada quien se dedica a algo diferente. Entonces, lo que importa es lo habitual y lo que comamos con constancia. Por un día que nos salgamos un poco de lo habitual no nos causará ningún daño. Si pueden ver aquí, tengo como una grafiquita de pie donde lo amarillo es lo habitual y lo verdecito son como ocasiones especiales, antojos, no sé, cumpleaños o por ejemplo si van a misa los domingos y se les antojó el tamal de afuera de la iglesia justo ese domingo, pues no pasa nada, o sea, con tal de que regresemos a lo habitual después, todo está bien. Y pues muchísimas gracias a todos por haberse conectado y por haberme prestado atención. No sé si tengan alguna pregunta en la que les pueda yo ayudar.
Serrat, Sí. Me encantó toda la forma en que estás explicando, está muy bien explicado, como una gran nutrióloga que eres. Hemos porque al quedar embarazada yo, tratamos sobre todo en los segundos, tenemos 4 hijos y los terceros fueron cuates. En el primer embarazo me di cuenta que el comer demasiado subí 17 kilos y obviamente empezó a funcionar mal el riñón. Entonces en el segundo bebé sí hice una dieta muy parecida a la que tú estás diciendo de variar, un día carne, otro día pescado, otro día lentejas, y lo he llevado hasta la fecha. A veces lo que sí le meto un poquito, por ejemplo, la fruta con un poquito de rompope. Ahí caigo mal. No sé si eso estará bien. Pues ahí, la verdad, ¿qué tanto rompope le está agregando a la fruta? Justo es como lo importante también del tema del día de hoy. O sea, lo importante es la cantidad, la porción. Si Una es, cucharada. Una y cucharada de rompope. Pero no siempre, una vez que otra. pues, o sea, yo la verdad no le vería ningún problema si eso le ayuda a comer más fruta. Es, o sea, es como una excelente forma de que usted pueda seguir comiendo fruta y de variarle la preparación y de que le sea como justo que se le antoje más la fruta con esa media cucharada de rompope que le pone justo como lo mencioné ahorita, ¿no? O sea, son ocasiones especiales o antojos que luego nos dan. Es muy importante como sí hacernos caso y sí hacerlo, pero siempre pues con la conciencia de que no puede ser siempre, ¿no? Y que no puede ser diario y que, por ejemplo, no le puede echar rompope a la fruta todos los días de todo el No, día, ¿no? la fruta para mí es sagrada. Yo soy colombiana, ya mexicana, 50 años de casados, y empezamos siempre con fruta. Y después viene lo que es la sopa aguada, el arroz 2, 3 veces a la semana, pero la variedad de pescado, de pollo y todo eso lo hacemos siempre en la hora de comida, obviamente. Y creo que todo lo que explicaste nos aclara muchas veces más esa porción del puño, por ejemplo, se me hace muy importante tomar la medida de la porción del tamaño de un puño. Te lo agradezco mucho de verdad. No, de que muchísimas gracias a ustedes por haberse conectado. No, a ti y a la hierro. Gracias. Gracias. Pero igualmente, gracias, se me hizo muy, realmente muy, entendible y de verdad gracias, me aclaró más cosas de las que ya me habían dado y orientado. Que tengas un lindo día. Bye. Muchísimas gracias, Jovita. Bueno, me están preguntando por el chat que cumpliendo las recomendaciones que les acabo de exponer, que más o menos cuántas calorías estarían consumiendo al día. Y pues bueno, están basadas en unas recomendaciones de aproximadamente 1.700 calorías al día, que es pues más o menos lo ideal, pero recordar que cada quien tiene un requerimiento de energía, o sea, de calorías diferente. O sea, por ejemplo, el de Patricia no va a ser el mismo de Jovita y es por eso que la alimentación siempre debe ser muy individualizada. Y luego también me está preguntando María de Lourdes, favor de comentar acerca de la cantidad de sal. Y bueno, justo como siguiendo estas recomendaciones de porciones, como había mencionado al principio, como que son porciones y recomendaciones adecuadas para que cumplamos y tengamos los nutrimentos necesarios, incluyendo, o sea, la sal, porque créanlo o no, pues yo sé que a muchas personas se les restringe la sal, pero la sal tiene algo que se llama sodio, que lo necesitamos para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Me parece que el límite de sal es, si no me equivoco, Alan, es como de 2.5 gramos máximo al día, que Sí. son como, no me acuerdo en cucharadas exactamente, pero
por eso se sugiere como ya no agregarle, o sea, porque a lo mismo como con la grasa, en las preparaciones que mencioné que normalmente ya vienen con grasa las preparaciones, muchas veces los guisados o todo también les agregamos sal. Entonces procurar que al momento de comer, primero probar la comida y normalmente no le va a faltar sal porque ya en la preparación ya se le agregó la sal, entonces ya no agregarle más sal. Y también ahorita que me preguntan de la sal, tener mucho cuidado como con las salsas y los aderezos y todo eso que venden en el súper, o sea, todo como lo que venga ya embotellado, porque tiende a tener mucha sal ya. Y también, por ejemplo, los enlatados, la comida enlatada, los embutidos, todo lo que venga ya en una cajita, probable tenga mucha sal porque luego eso le ayuda al alimento a conservarse por más tiempo. Pero entonces, por ejemplo, en alimentos enlatados, procurar enjuagarlos con agua potable un poquito antes de comerlos y así se enjuaga un poco la cantidad de sal y así garantizamos que no estemos comiendo tanta sal en una comida. Y Oye, no mencionaste nada de omega 3. ¿Qué tanto necesitamos y en qué alimentos viene más? precisamente en las grasas que mencioné, como los aceites vegetales, en las nueces, el aguacate y también en algunos pescados como el salmón, se encuentra el omega 3 que es una grasa, pues podemos decir, buena. Entonces es por eso que también se recomienda mucho consumir este tipo de grasas y este tipo de alimentos para poder obtener esa grasa buena que es el omega 3. Perdón, sí, y por ejemplo, comiendo pescado 3 veces por semana y las semillas, yo creo que las semillas es una muy buena opción para obtener estas grasas, aparte de los aceites vegetales, utilizarlos, aunque no se lo vayan a comer crudo, o sea, el hecho de utilizar el aceite vegetal de oliva, de soya o de canola en las preparaciones de comida, así por ejemplo, aunque sea para el huevo revuelto o para no sé, el guisado de la tarde, es como muy buena opción para obtener omega 3 en la dieta. Gracias. De nada. Y me Disculpa, pregunta, sí, adelante. quería preguntar algo porque el otro día vi una sal que dice baja en sodio. ¿Qué tanto funcionará? ¿Qué sal es? Pues así decía baja en sodio, un 60% decía que baja en sodio. Mm, Sal de mar, creo. Sal de mar, así Sí, de grano. de grano. Pues la verdad no, tendría que ver el producto y la marca y checar el etiquetado para ver qué tan cierto es. Luego muchas veces lo ponen justo como mercadotecnia para que la gente compre una sal en vez de otra, pero en realidad es que pues, al final de cuentas la sal es sal y el contenido de sodio, que es lo que les digo, que es lo que tenemos que cuidar, es muy similar en todas las sales. También, bueno, se habla mucho de una sal del Himalaya, sal rosa de Himalaya. No sé si realmente tenga todos esos beneficios que dice que tiene muchos minerales y no sé también si sea igual de alta en sodio que la normal. Pues la verdad, Jovita, yo, o sea, en lo personal, no sé si después Alan quiera como hablar de ella, hay algo en la sal normal tiene yodo y eso nos ayuda también como al buen funcionamiento del cuerpo. Por eso si luego vemos, no sé, en la sal típica vemos sal yodada y al comprar una sal del Himalaya creo que esa no está yodada y en realidad el contenido de sodio pues puede llegar a ser muy similar, que al final de cuentas es lo que tenemos que cuidar. Y para empezar, la sal del Himalaya a mí se me hace un poco, o sea, se me hace muy cara para lo que es. Entonces, yo recomendaría sí limitar el consumo de sal, pero igual sal normal y de la sal yodada, porque luego muchas personas empiezan a consumir esta sal del Himalaya y como no está yodada esta sal, pues pueden llegar a presentar problemas de salud. Entonces, pues yo sugeriría mejor utilizar la sal normal en la medida normal. Si es que no tienen una condición como de hipertensión o de enfermedad renal, porque ahí ya cambia un poco los requerimientos y el consumo de sal que se tiene que tener. Sí, efectivamente, como lo dice Monse, no, tratemos de no comprar tantas cosas
como tratando de sustituir los alimentos como son originalmente. La verdad es que, como ya se los explicó Monse, realmente no necesitan a veces quitar los alimentos, solamente conocer en qué cantidad los deben de consumir, y con eso es más que suficiente. O sea, realmente ningún alimento podríamos decir que es meramente malo, sino el punto es saber que no se debe de consumir en exceso ninguno, porque hasta las frutas y las verduras en un punto, consumirlas en exceso pudieran llegar a ser también malas, ¿no? Entonces, el punto siempre es saber qué cantidades debemos de consumir, y como les mostró Monse, pues nosotros en la clínica nos gusta trabajar mucho con un plato en donde, más que enseñarles el que deben de consumir a lo mejor una taza de champiñones o 2 tazas de espinacas, pues es más bien el que ustedes siempre en casa busquen que la mayor parte de su plato contenga una porción de verduras, ¿no? Y principalmente verduras, pues si pueden ser crudas, mucho mejor, y si no, pues que sean ricas en fibra. También deben de consumir siempre una cantidad, como les enseñaba Monse, que puede ser la palma de su mano de proteína, y esa puede variar, puede ser pescado, pollo, res, puede ser queso, y también pues acompañado de cereales. Entonces, siempre es importante tener como esa guía. De hecho, si me puedes dejar como proyectar. Ah, sí, déjate, hago Ajá. un filtro. Y Ya, listo. ¿No? sí, ya vi. Y por ejemplo, como aquí les voy a mostrar en estos ejemplos, déjenme ver. Aquí está. Entonces, como lo pueden ver aquí, estos son algunos ejemplos que tenemos de la clínica, donde pues realmente siempre debemos de, como todo lo que les enseñó Monse, o sea, tratar de incluir los diferentes grupos, y medido, pues como pueden ver aquí la parte de los vegetales, pues sí es justamente lo que cabe más o menos en las palmas abiertas, ¿no? Como les decía Monse, como si se fueran a lavar la cara con agua, ¿no? Una porción adecuada de proteína, grasas vegetales, como en este caso puede ser el aguacate, pero también pueden ser algunas otras como las nueces, las pepitas, los cacahuates, una porción de cereales. Siempre recordar incluir el agua, no olvidarnos de tomar agua, ya sea pues en forma de té, en forma de infusión. Pues, por ejemplo, aquí tenemos también la fruta. A veces podemos mezclar estas dos y tener agua de limón, de naranja, de guayaba, de sandía. O sea, sí, obviamente también recordando no agregar, por ejemplo, en este caso azúcar, ¿no? Sino simplemente, a lo mejor sí, pero cuidando no más de una cucharada, ¿no? Y si no sabe, mejor así del agua con infusión de limón, pues estaría bien, ¿no? Y así podemos ver varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí está otro donde la porción de la proteína está cubierta, pues, por queso. Tenemos, en este caso, las tostadas horneadas, la parte de los vegetales que está cubierta aquí por un pico de gallo, la fruta, las grasas buenas, que en este caso pues son las semillas, y pues los líquidos, ¿no? Recordemos que como les decía, no hay alimentos malos, solamente hay que saber cómo incluirlos en nuestra dieta para poder llevar una alimentación saludable, y que también no crean que todo debe estar totalmente medido, pero sí que nuestros platos no se vean que está todo lleno de cereales o que está todo lleno de proteínas, sino que tenga una armonía para que podamos tener pues una dieta equilibrada, y sobre todo cubrir los nutrientes que ustedes necesitan pues día a día para cumplir sus funciones, y sobre todo para favorecer que mantengamos la masa muscular, que es algo muy importante en la persona mayor, ¿no? No perder la masa muscular, siempre mantener la fuerza. Entonces, por eso siempre es importante que
a veces yo he visto con ustedes que el desayuno pues no siempre incluimos proteína, algunas veces solo, si ustedes analizan sus platos del día a día, verán que en algunos momentos dirán, bueno, sí, a lo mejor en la mañana me falta incluir la proteína, a lo mejor desayuno un pan con un café, pero pues justamente lo que queremos es que ustedes digan, bueno, sí, de acuerdo a lo que me platicaron hoy, pues ya voy a agregar aunque sea un huevo cocido o una quesadilla o no sé, unas calabacitas gratinadas, lo que ustedes quieran, pero sí tratar de que en cada tiempo de comida incluyan los diferentes grupos de alimentos para poder, pues tener una alimentación más adecuada en el aporte de nutrientes, ¿no? Y bueno, pues aquí hay más ejemplos, ¿no? De cómo, o sea, de cómo pueden en todos los tiempos de comida, desayuno, comida y cena, pueden incluir los diferentes grupos y que no debe de ser monótono, ¿no? O sea, si se dan cuenta, ninguno es igual al anterior, ¿no? O sea, este puede ser su desayuno, este puede ser a lo mejor una cena, esto puede ser su comida, esto puede ser a lo mejor otro desayuno, o sea, no tiene que ser igual, que eso también es muy importante, que no siempre sea, no sea monótono, o sea, no todos los días debe ser un sándwich o no todos los días debe de ser un huevo revuelto o a lo mejor un pan con un café, o sea, como se los explicó Monse, si les gusta lo pueden tomar, pero a lo mejor un día, al día siguiente pueden hacer otra preparación, otro tipo de vegetales, ¿no? También no debemos de casarnos con un solo alimento. A veces somos muy repetitivos en que todos los días queremos comer a lo mejor papaya, ¿no? También eso lo debemos de variar porque las otras frutas pues nos pueden aportar otros nutrientes como otras vitaminas, otros minerales. Entonces, pues miren, y incluirlos en todos, ¿no? Todos podemos incluir diferentes grupos y pues las preparaciones pueden ser muy diversas como ustedes las conocen. Y pues bueno, aquí están como algunos ejemplos para que ustedes se den ideas de cómo pueden pues hacer su día a día, incluyendo diferentes grupos de alimentos, ¿no? Incluyendo pastas, a lo mejor papas a las finas hierbas, al horno, en forma de tortillas, las verduras pues en forma de ensalada, asadas, a lo mejor hasta con no sé, un puré de zanahoria, un puré de calabaza, las frutas igual, ya sea picadas en forma entera, y pues la proteína igual. Entonces, bueno, y bueno, seguimos con las preguntas que tienes aquí. Te preguntan sobre qué tan inconveniente es no incluir el adicionar nada de azúcar en la dieta. Lo preguntó Alma Isela. No sé si me podrías como reformular la pregunta. O sea, por lo que yo entiendo es que no se incluya el no ponerle nada de azúcar o que no se incluya el azúcar en la dieta. Sí, que no incluyas nada de azúcar en tu dieta. Ah, ok. Pues bueno, como al final de la presentación hice mucho énfasis, yo creo que todo se trata como de un balance y no se trata justo de restringir mucho un grupo de alimentos o un alimento en específico. Yo creo que aquí todos sabemos que el azúcar es muy rica, así venga en alimentos o se lo agregamos o sea, que al té o que comamos un postre rico en azúcar. Si nos gusta el azúcar, pues puede ser y yo creo que tendría que ser, si nos gusta, parte de nuestra dieta. Lo importante es justo saber en qué medida y en qué cantidad. Y por ejemplo, como también otro de los tips que les di, si llegan a comer, por ejemplo, de colación, que se les antoje algo dulce, porque siento que es algo muy común después de la comida de la tarde o a media mañana, tener como ese antojo dulce, pues sí ceder y darnos ese antojo, pero a lo mejor combinarlo con otro tipo de alimentos para justo hacerlo como un poco más completo y que no sea nada más, no sé, el pan dulce o la gelatina sola o el mazapán solo, o sea, hacerlo como, yo en lo particular creo que una dieta sí debe de llevar azúcar porque pues es muy rica y aparte nos da mucho placer al comerla, entonces hay que recordar que también comemos por placer, o sea, no nada más comemos
pues porque me tengo que nutrir y porque me tengo que alimentar, también comemos por placer, o sea, el comer es un placer que el humano disfruta muchísimo. Entonces, yo la verdad, así como comer un alimento en exceso, se me hace igual de malo que restringir un alimento por completo. O sea, el no comer absolutamente nada de azúcar se me hace igual de malo para la persona que coma demasiada azúcar. Yo creo que todo se basa como en un punto de equilibrio en donde sí comas azúcar, nada más pues justo en balance, a lo mejor agregarle azúcar a tu té o no sé, como a lo mejor agregarle la carnation a la fruta, pero de vez en cuando, pero yo creo que sí no creo, no se me hace tan conveniente no incluir absolutamente nada de azúcar en la dieta, respondiendo a tu pregunta. Bueno, me refiero a la parte nutrimental. Tengo fruta, tengo leche deslactosada, que ahí me está dando azúcar. Entonces, si ya tengo todas esas fuentes de azúcar, ¿me faltará más? Esa es mi pregunta. Pues en realidad no. Ay, perdón, ¿ibas a preguntar más? Sí, quitando la parte. Nada más la parte nutrimental, vaya. Pues en cuanto a nutrición, o sea, bueno, el azúcar es una fuente, o sea, a final de cuentas, cuando nosotros comemos algo rico en azúcar, en nuestro cuerpo se convierte en carbohidratos y los carbohidratos su principal función es darnos energía. Entonces, si estamos hablando como nutrimentalmente, si comemos las porciones adecuadas de cereales, de frutas, de verduras, porque todo tiene carbohidratos, menos las grasas y las proteínas animales. Todo lo demás tiene carbohidratos. Entonces, en cuanto a nutrición, pues si realmente estamos comiendo balanceado y eso nutricionalmente y hablando estrictamente, pues no necesitaríamos el azúcar en la dieta, porque aparte muchísimas cosas que comemos, como por ejemplo, si estamos hablando de cereales, no sé, el pan de caja o las galletas o este tipo de cosas, por ejemplo, las galletas saladas, muchas veces ya traen azúcares añadidos. Entonces, por eso es que la porción de azúcar que tú le añades a la comida es muy poca, porque casi muchas cosas que comemos ya traen ese azúcar. Yo creo que nutricionalmente pues no sería necesaria, pero volviendo a lo mismo, pues como también comemos por otras cosas, no nada más por nutrición, eh, yo creo que sí sería conveniente por lo menos incluir un poco de azúcar en la dieta. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, ok. Pues, bueno, ok. Bueno, si nadie más tiene... Yo Sí, quería Patricia, sí. preguntarle, perdón, Montserrat, tuve una operación y de verdad perdí toda la masa muscular, en una palabra. ¿Qué me ayudaría para volver a adquirir? Aparte de que hago ejercicios físicos y yoga y todo eso, pero de alimentación, ¿cuáles serían los alimentos que me ayudarían a volver un poquito a tomar lo que yo tenía antes de la operación? Me quitaron la vesícula. Ok. Pues principalmente yo les sugeriría justo alimentos ricos en proteína en todas sus comidas y si, o sea, si en algunas colaciones también le llega a dar hambre, o sea, por ejemplo, a media mañana, después del desayuno o entre la comida y la cena, pues sí incluir también un poquito de proteína, por ejemplo, las nueces también son, o sea, semillas, almendras, como dijo, la semilla de calabaza, la semilla de girasol, eh, avellanas, la macadamia, todo lo que sea una nuez o semilla, también trae mucha proteína y es una forma adecuada de darle como ese extra de proteína a nuestra dieta. Eh, También le haría como la recomendación de que sean proteínas animales, porque las proteínas son de mejor calidad. O sea, por ejemplo, el pollo, la carne, el pescado, el huevo, o sea, son proteínas de muy buena calidad que justo nos ayudan como porque la proteína funciona como
como ladrillos, ¿no? Entonces ahorita haga de cuenta que a usted su pared de ladrillos se le hizo más chiquita por la operación, ¿no? Entonces necesitamos más de esos ladrillos que son proteínas que son de buena calidad, que están en estos alimentos que le menciono, para poder recuperarlo un poquito más. Y pues también, o sea, ya así hablando como más específicamente, pues la alimentación tiene que ser muy individualizada. No sé si usted vaya a consulta ahí al SEAM, pero sí sería ideal que se le haga una evaluación para saber cuánta proteína necesita usted comer al día, porque todos necesitamos proteínas diferentes y más cuando estamos en un proceso de recuperación de una operación, la demanda de proteína puede llegar a ser más grande. Entonces, sí, pues no sé si vaya a consulta, pero sí, yo se lo sugiero para que se le haga como una recomendación más individualizada de cuánta proteína necesitaría usted al día y cómo podría llegar a ese requerimiento. Podría matar dos pájaros de un tiro porque vamos a tener la cita de sintometría y todo ahí en la Ibero. Y quisiera, pues, si se puede aprovechar de ver la nutróloga para que me pudiera dar más o menos eso, ¿se puede? Sí, 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 o sea, ya estando ahí, pues nosotros la valoramos y pues ya se ve, o sea, realmente es en casos como lo que usted nos comenta, se analiza el caso en específico, vemos cómo es su alimentación y valoramos si solamente necesita la alimentación como tal o si más bien necesitamos el uso de algún suplemento alimenticio. Pero eso, pues como lo decía Monse, es una recomendación ya de manera individualizada, pero si usted lo llegara a necesitar, pues sí o sea, si es que la dieta no está haciendo lo suficiente para alcanzar esa pérdida que tuvo, pues podemos recurrir a algún suplemento alimenticio, ¿no? Específicamente de proteínas. Pero eso pues sí ya se ve pues de manera particular para conocer más a fondo el caso y saber si, como le decía, si amerita un suplemento alimenticio o si a lo mejor solamente requiere el refuerzo de la dieta. Que ahora, como les comentaba Monse, pues hay proteínas o hay alimentos que tienen proteínas que nosotros vamos a asimilar de mejor manera. No sé si haya quedado con intolerancias a los lácteos, pero los lácteos son los que mejor fuente de proteína son para nosotros, porque son las proteínas que más asimilamos. Entonces, pues una recomendación como rápida es que cuando usted haga su ejercicio, al final tome lácteos, o sea, no sé, a lo mejor un batido de leche con nueces. Entonces, esto sería un aporte de proteínas muy alto a su cuerpo y justamente lo que hace el ejercicio es desgastar nuestros músculos. Y entonces lo que tenemos que hacer después de hacer ejercicio es darle esa proteína para que, como decía Monse, pues se crean más ladrillos y el músculo se fortalezca. Ay, pues muy Entonces, buen consejo. entonces, eso podía ser, o sea, después de su rutina de ejercicio, Lo voy a hacer. a lo mejor hacerse un licuado de leche con Con nuez. nueces o algo así y alguna fruta y eso le va a dar la proteína para que sus músculos que ya se cansaron por el ejercicio, pues se recuperen y se recuperen con más volumen y eso le va a ayudar a recuperar su masa muscular. Pero Oye, ya que hablas mucho de leches, o sea, siempre tomamos leche deslactosada, pues porque ya por costumbre, ¿qué tan importante es que sea deslactosada, que sea normal, que sea light? ¿Qué nos da las diferencias de leches? Bueno, cuando lo que tiene la deslactosada es que algunas personas por cuestiones de la edad, o sea, puede ser por edad o puede ser por alguna enfermedad o por alguna cirugía, perdemos la capacidad de digerir el azúcar que tiene la leche. El azúcar de la leche se llama lactosa. Entonces, algunas personas, pues por edad, por enfermedad o por lo que sea, perdemos la capacidad de digerir esa leche, esa azúcar que tiene la leche. Entonces, la leche deslactosada lo que tiene es
que le, vamos a decirlo así, que le quitan el azúcar a la leche y entonces ya no nos causa problemas de gases, ni de inflamación, ni de diarrea. Eso es la leche deslactosada. Y la leche light, pues lo que hacen es que le quitan un porcentaje de la grasa que tiene y así es, pues es menos densa, por así decirlo. De hecho, por eso es que las personas que toman leche light, pues la ven que es como más líquida que la leche entera, porque pues como tiene menos grasa, se vuelve más ligera, ¿no? Más agua, como más parecida al agua, como muchas personas dicen, es que la leche light parece agua, pues es porque tiene menos grasa, pero realmente nosotros no necesitamos la grasa de la leche. Por eso no hay problema en que tomemos leche light, porque no necesitamos la grasa de la leche. Lo que necesitamos de la leche son las proteínas y las vitaminas y minerales que tiene. Entonces, realmente tomar leche deslactosada o leche light no tiene ningún inconveniente. Podríamos decirlo que es hasta bueno en cierto punto, pero tomar deslactosada solamente si no lo toleramos. Si no, podemos tomar leche pues semidescremada, que es la que tiene menos grasa, y ya. Pero ya sea deslactosada o light o la que sea, todas tienen la misma cantidad de proteína y esa cantidad de proteína nosotros la vamos a absorber y la vamos a utilizar. Porque yo tomo 1 litro de leche diario. O sea, y antes, o sea, mi marido hace un licuado de nopal, apio, perejil, con chía, ¿qué más? De todo. Le echa de todo. Es un licuado que todo toda tipo la de vida. Semillas. Le echa semillas de calabaza, el otro blanco. El Alzheimer, que ya no funciona. Pero hace todos los días tomamos ese licuado y creo que eso es muy bueno. Sí, o sea, realmente digo, algo que le puede ayudar es como, a lo mejor es de las porciones de leche que ya toma, a lo mejor que una porción sea justamente justamente después de hacer el ejercicio para que pues le ayude a tener una mayor fuerza, pero pues bueno, ya igual y ahora que vaya al SEAM, pues ya revisaremos bien como pues su dieta y todo eso para revisar si con eso es más que suficiente o a lo mejor si necesita algún suplemento y ya ahí veremos cuál es como el más adecuado. ¿Quién tendría que hacer la cita? ¿Contigo o con Montserrat o qué? No, bueno, o sea, los dos estamos en el SEAM, entonces usted llama al SEAM y pues ya la atendemos ese día. Ok, perfecto. Gracias, No, de qué. Gracias, amable. Muy amable. Sí. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o... No. Ok, bueno, pues nada más para recordarles que el SEAM ya está abierto. Podemos seguir atendiéndolos en su consulta. Estamos el equipo de nutrición, pero también aprovechamos para recordarles que la clínica tiene un servicio de rehabilitación. Si alguno de ustedes, pues, no sé, por cuestiones de la pandemia y eso, pero pues padece de algún malestar o siente que necesita cuestiones de rehabilitación, nosotros en la clínica cuenta con un médico rehabilitador que tiene una especialidad en geriatría. Entonces, pues la doctora Stephanie, pues también está ahí pues a sus órdenes para atenderlos en cualquiera de estas situaciones que nosotros sabemos que también en el adulto mayor es muy común tener de repente padecer lumbalgias, dolores de cuello, no sé, como contracturas musculares, o sea, cosas que son muy comunes, ¿no? O también pues aquellos que han tenido fracturas o que han tenido caídas y creen que ya no están bien, pues bueno, también todo eso nosotros lo vemos en el SEAM, bueno, lo ve la doctora Stephanie y pues también recuerden que, pues, bueno, quienes padecen osteoporosis o ya tenían algún problema de descalcificación, pues tenemos los servicios de hacer las densitometrías, pues para sus revisiones periódicas. Entonces,
pues nos pueden buscar en Facebook. Nosotros les agradecemos mucho por haber asistido. Monse va a seguir teniendo diferentes talleres a los que los vamos a seguir invitando y esperamos contar con su asistencia. Y pues bueno, igual si quieren invitar a otros adultos mayores o si conocen a alguien a quien le podrían servir estos servicios, pues también agradeceríamos que pues les platiquen del SEAM para que pues nosotros podamos seguir ayudando a más personas, pues tanto con estos talleres como pues la atención que damos ahí en el SEAM. Uh-huh. Mil gracias por todas las atenciones, la explicación, la paciencia. Estamos súper felices. No, muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Alan. Soy Juana Rosa. Hola, señora Juana. No, de qué. Al contrario, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. No, de qué, Jovita. Te voy a llamar ahorita mismo. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente taller. Ok, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Alan de la Vega, yo soy Alan. el nutriólogo de ahí del Centro de Evaluación del Adulto Mayor. Ok. Gracias. No, Gracias. de qué, hasta luego. Bye.